Hola, sean todos bienvenidos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué tipo de historias te gustaría ver aquí. No olvides suscribirte para ayudarnos a seguir trayendo estas increíbles historias. Vamos a comenzar la historia de hoy. María Elena bajó del autobús con una bolsa de tela desgastada colgando del hombro y los zapatos cubiertos de polvo. A sus 37 años, no tenía más que sus ganas de trabajar y un pasado que prefería mantener enterrado. Caminó por la acera de un vecindario, donde las rejas eran tan altas como los secretos que se escondían tras ellas. Esa mañana, iba rumbo a una entrevista como empleada doméstica en la mansión de un empresario que jamás había imaginado conocer. El portón negro se abrió lentamente, revelando una casa que parecía sacada de una revista de lujo. Columnas de mármol, jardines impecables, un chofer uniformado. María Elena respiró hondo, escondiendo sus nervios detrás de una sonrisa cortés. Había limpiado casas antes, pero ninguna como esa. Esa era diferente, no solo por el lujo, sino por algo que no sabía explicar. Un presentimiento, un eco del pasado. Fue recibida por la ama de llaves, doña Brígida, una mujer de rostro duro y ojos vigilantes. Le entregó un uniforme y la guió por los pasillos amplios donde el silencio pesaba más que los muebles caros. «Aquí no se habla con los patrones, a menos que ellos lo pidan», le advirtió. María Elena asintió. Ella solo quería el trabajo. Mientras limpiaba una sala adornada con retratos enmarcados en oro, su mirada se detuvo en uno en particular, un hombre de traje oscuro cargando a un bebé envuelto en una manta azul celeste. El rostro del hombre era severo, pero fue el bebé quien le robó el aliento. Esos ojos, esos labios. Algo en él le removió las entrañas. No quiso pensarlo más. «Es solo tu imaginación», se dijo. «Todos los bebés se parecen». Esa tarde, cuando recogía unos juguetes del suelo del jardín trasero, escuchó una voz infantil detrás de ella. Se giró lentamente, y ahí estaba, un niño de unos 5 años, con rizos oscuros, una sonrisa dulce y los mismos ojos que había visto en aquel retrato. «¿Tú eres nueva?», preguntó el niño curioso. María Elena sintió un nudo en la garganta. No pudo hablar. El niño la miró por unos segundos, ladeó la cabeza y con voz bajita dijo: «¿Mamá?». Su mundo se detuvo. María Elena sintió como las piernas le temblaban. El niño seguía allí, parado frente a ella, con la misma ternura en los ojos, y repitiendo una palabra que le rompía el alma. «¿Mamá?». Ella tragó saliva y se agachó con delicadeza, sin dejar de mirarlo. «No, mi amor, no soy tu mamá», dijo con voz suave, aunque por dentro algo se quebraba. «¿Cómo te llamas?». «Tadeo», respondió él, mientras jugaba con una piedrita entre sus dedos. «Pero tú hueles igual que mi mamá». María Elena no supo qué decir. Hacía años que no escuchaba ese nombre, años desde que alguien le hablara con tanto cariño, pero más que la ternura, lo que la estremecía era el tono de certeza en la voz del niño, como si él supiera algo que ella no. Doña Brígida apareció en ese momento, alarmada al ver al niño tan cerca de la nueva empleada. «Tadeo, ve adentro ahora mismo», le gritó con firmeza, sin siquiera mirar a María Elena. El niño bajó la cabeza, obediente, pero antes de irse, volvió a mirar a María Elena, con una expresión que no olvidaría jamás, como si se estuviera despidiendo de algo que solo él recordaba. «Perdón», murmuró María Elena, apenada. Brígida la fulminó con la mirada. «No se le habla al niño, ni una sola palabra», espetó. «¿Entendió?». María Elena asintió con la cara ardiendo de vergüenza, pero por dentro algo ya había comenzado a cambiar. Esa noche, en el cuarto de servicio que le asignaron, se sentó en la cama dura y abrazó su bolso viejo. Dentro, escondido entre costuras rotas, aún guardaba el único recuerdo de su hijo desaparecido, una pulsera de hospital con un nombre y una fecha que jamás podría olvidar. Miró por la ventana hacia la mansión silenciosa. Tadeo, ese niño de ojos grandes y voz suave, le había removido algo que ella creía enterrado para siempre. Y mientras el sueño la vencía, solo una pregunta resonaba en su mente:
como un susurro persistente. ¿Y si fuera él? Al día siguiente, María Elena se despertó antes del amanecer. No había podido dormir bien. La imagen de Tadeo no dejaba de aparecer en su mente. Había algo en su mirada, en sus gestos, que no podía ignorar. Era como mirar un reflejo del pasado, uno que dolía y al mismo tiempo daba esperanza. Mientras fregaba el mármol de la cocina con esmero, no dejaba de preguntarse cómo un niño de clase alta, hijo de un magnate, podía parecerse tanto a un bebé que le fue arrebatado 6 años atrás. Era absurdo, se decía. Pero entonces, ¿por qué no podía dejar de pensar en él? Esa mañana, el jefe de la casa, don Emiliano Sáenz del Río, bajó a desayunar. Era un hombre imponente, de ceño fruncido y pocas palabras. María Elena lo saludó con una leve inclinación de cabeza, tal como le habían indicado. Él apenas la miró. Pero lo que más le llamó la atención fue que Tadeo no bajó con él. El niño no apareció hasta entrada la tarde, cuando salió al jardín a jugar. María Elena lo observó de lejos mientras colgaba ropa en el patio trasero. Lo vio correr entre los árboles, reír solo y en un momento detenerse frente a una fuente de piedra. Se sentó en silencio, con una expresión triste. Ella no pudo evitar acercarse un poco, sin cruzar el límite impuesto por Brígida. Desde ahí, notó algo que la hizo perder el aliento. El niño tenía una cicatriz en la ceja izquierda, la misma que su hijo tenía desde que nació, producto de una herida durante el parto. El corazón le dio un vuelco. Quiso correr, abrazarlo, preguntarle, pero se contuvo. «Estás perdiendo la cabeza, María Elena», se dijo a sí misma. «No puede ser, es imposible». Pero el destino no deja cabos sueltos, y mientras ella intentaba alejarse, Tadeo volteó hacia donde estaba y le sonrió. No fue una sonrisa cualquiera, fue una sonrisa que reconoció. Una sonrisa que había visto una sola vez, el día en que su bebé abrió los ojos por primera vez. El destino a veces se disfraza de casualidad, otras veces de tragedia pequeña. Ese martes por la mañana, María Elena estaba en la cocina preparando jugo natural para los desayunos. Las órdenes eran claras. No debía acercarse a la familia, pero la casa parecía más tensa de lo habitual. Doña Brígida se había ausentado y el resto del personal andaba corriendo de un lado a otro. Fue entonces cuando escuchó un grito agudo y el sonido de cristales rompiéndose. «¡Tadeo!», gritó una voz masculina desde el otro lado del pasillo. María Elena dejó todo y corrió sin pensar. La escena la paralizó. Tadeo yacía en el suelo del comedor, con un vaso roto a su lado y sangre bajando de su mano. Estaba pálido, llorando, con los ojos cerrados. Sin dudarlo, María Elena se arrodilló a su lado, lo tomó entre sus brazos y le envolvió la herida con un paño limpio que llevaba en su delantal. «Tranquilo, mi amor. Ya pasó. Ya pasó», le susurró al oído acariciándole el cabello con ternura. «Estoy aquí contigo. Nadie te va a hacer daño». Tadeo se aferró a ella con fuerza, hundió el rostro en su cuello y con una voz temblorosa volvió a decirlo. «Mamá». Las lágrimas le brotaron a María Elena sin poder evitarlas. Sentía su cuerpo temblar, pero no podía soltarlo. Era como si el tiempo se hubiese detenido, como si el universo le estuviera devolviendo por un segundo lo que alguna vez le arrebató. En ese momento, don Emiliano irrumpió en la habitación, seguido por 2 enfermeros y el chofer de la casa. Al ver la escena se quedó inmóvil. Su hijo, herido, llorando, en brazos de la empleada nueva. «¿Qué está haciendo?», rugió, con furia contenida. María Elena se puso de pie lentamente, aún sosteniendo al niño. Se cortó con el vaso. Estaba sangrando. «Solo quise ayudarlo», dijo con voz entrecortada. El rostro de Emiliano se endureció más aún. «No tiene permiso para tocar a mi hijo. No se le ocurra volver a acercarse a él o la saco de aquí en este instante». Los enfermeros tomaron a Tadeo, que no dejaba de mirar a María Elena con los ojos llenos de lágrimas. Mientras se lo llevaban, el niño alzó su manita herida hacia ella, suplicando, «No te vayas, mamá». Y esa frase,
retumbó en todos los rincones de la casa. Marielena no pudo concentrarse el resto del día. Aunque trató de seguir con sus tareas, sus pensamientos estaban atrapados en un solo lugar: los ojos de Tadeo. No solo por lo que había dicho, sino por cómo la miraba. No era una mirada cualquiera. Era una mirada que le resultaba demasiado familiar, demasiado suya. Esa noche, mientras todos dormían, se encerró en el baño del personal y sacó de su bolso una pequeña caja metálica. Dentro, con sumo cuidado, desdobló una servilleta de tela vieja. En su interior había una foto borrosa y una hoja de papel arrugada, el acta del hospital donde había dado a luz. Su hijo había nacido con una condición peculiar, una leve mancha color miel en el iris del ojo derecho. Algo raro, casi imperceptible, pero que ningún médico podía negar. Tadeo tenía la misma mancha. El corazón de Marielena comenzó a latir con fuerza. No puede ser coincidencia. No puede, pensó. Recordó con dolor el día en que su bebé desapareció. Estaba internada, sola, después de una cesárea complicada. Le habían dicho que el niño fue llevado a observación y después simplemente nunca regresó. Nadie le dio explicaciones claras, nadie le creyó cuando gritó desesperada que se lo habían robado. Pasaron los años y nunca dejó de buscar, nunca dejó de rezar. Hasta que el hambre, la necesidad y el desgaste emocional la vencieron. Pensó que su hijo estaría muerto, o perdido, o criado por alguien más, lejos de su amor. Pero ahora, Tadeo. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué hacía un niño con sus rasgos en la mansión de un millonario que jamás había visto antes? Esa noche lloró en silencio. No quería ilusionarse. No quería pensar que el destino, después de tantos años de oscuridad, podía estar dándole una segunda oportunidad. Pero algo dentro de ella, algo profundo y maternal, le susurraba que no estaba equivocada. Y si Tadeo era realmente su hijo, alguien había mentido, y esa mentira, tarde o temprano, iba a salir a la luz. Al amanecer, Marielena aún tenía los ojos hinchados por el llanto, pero no podía permitir que nadie lo notara. Sabía que cualquier error podría costarle el trabajo, y ahora, más que nunca, necesitaba estar cerca de ese niño, de su Tadeo. Mientras lavaba los ventanales del salón principal, escuchó pasos firmes y decididos detrás de ella. Se giró y allí estaba, don Emiliano, con su habitual traje oscuro y expresión de hielo. «Usted y yo necesitamos hablar», dijo en tono bajo, pero firme. La llevó a su despacho privado, una habitación imponente, con paredes forradas de madera, libros caros y un retrato de su difunta esposa en el centro. Cerró la puerta y se quedó de pie frente a ella. «Sé que usted no es estúpida, así que escúcheme bien», empezó sin rodeos. «No quiero que vuelva a acercarse a mi hijo. Ni una palabra, ni una mirada. ¿Quedó claro?» Marielena sintió una punzada en el estómago, pero se obligó a mantener la calma. «Yo solo lo ayudé. Se estaba desangrando, eso está mal». Los ojos de Emiliano se endurecieron aún más. «Usted no tiene idea de lo que está haciendo. No sabe con quién se está metiendo». El silencio se volvió espeso. Marielena sintió miedo, sí, pero también rabia. ¿Quién se creía ese hombre para tratarla así? ¿Qué ocultaba? «¿Por qué tanto miedo a que su hijo me hable?», preguntó ella con voz temblorosa. «¿Qué es lo que no quiere que descubra?». Emiliano la miró fijamente por unos segundos. Luego se acercó peligrosamente a ella y dijo en voz baja: «Usted no es nadie. Una mujer pobre que trabaja limpiando baños. Nadie va a creerle. Nadie va a escucharla. Así que mejor guarda sus fantasías y sigue haciendo su trabajo, o desaparece de esta casa». Marielena tragó saliva, lo miró a los ojos, dolida, pero no rota. «No estoy buscando problemas, solo quiero saber la verdad». «La verdad puede ser muy peligrosa», respondió él antes de girarse y salir del despacho sin decir más. Quedó sola en aquella habitación, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar, pero también que el enemigo era mucho más poderoso de lo que imaginaba. Sin embargo, una cosa estaba clara: no iba a rendirse. No esta vez. Esa noche, el silencio en la mansión
era espeso como niebla. Marielena no podía dormir. Cada palabra de don Emiliano retumbaba en su cabeza. La verdad puede ser peligrosa. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué estaba ocultando? ¿Y por qué su miedo a que Tadeo se acercara a ella? A las 3 de la madrugada se levantó de la cama con sigilo. El resto del personal dormía y la casa estaba en penumbras. Algo dentro de ella la impulsaba a moverse, como si una voz le susurrara al oído: «Busca, busca ahora». Caminó descalza por el pasillo del ala de servicio hasta llegar a una puerta que casi siempre estaba cerrada, la del sótano. Esa noche, por alguna razón, no tenía llave. Empujó con suavidad y la puerta se abrió con un crujido sordo. El sótano era frío, húmedo y estaba repleto de cosas viejas: cuadros, cajas, juguetes rotos, muebles cubiertos por sábanas. Caminó entre el polvo con el corazón acelerado. No sabía qué buscaba exactamente, pero lo sentiría cuando lo encontrara. De pronto, escuchó voces. Se escondió detrás de un ropero enorme, conteniendo la respiración. A lo lejos, por una puerta interna del sótano, salía una tenue luz y se oía a 2 personas hablar. ¿Y si la mujer empieza a sospechar?, preguntó una voz femenina. Marielena la reconoció de inmediato. Era doña Brígida. «No puede saber nada, no ahora», respondió una voz masculina que también reconoció. Era Emiliano. Pero el niño ya le dijo «mamá». «¿Y si insiste? ¿Y si investiga?». «No lo hará. Ella tiene miedo. Lo vi en sus ojos. Y si se atreve, ya sabes lo que tienes que hacer». El silencio fue más aterrador que las palabras. Marielena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos temblaban, pero apretó los dientes. Tenía que salir de ahí sin ser vista. Retrocedió lentamente, sin hacer ruido, hasta que logró volver al pasillo principal. Cuando llegó a su cuarto, cerró la puerta y se dejó caer al suelo, sin aire. No eran imaginaciones. Algo oscuro se escondía detrás de la vida perfecta de aquella casa, y ella ya estaba demasiado dentro como para echarse atrás. Iba a llegar al fondo, aunque le costara todo. Al día siguiente, Marielena no dijo nada. No podía. Cada paso que daba dentro de aquella mansión era como caminar entre minas. Sabía que alguien la observaba, que cualquier movimiento sospechoso podía marcar su final, pero también sabía que estaba más cerca de la verdad que nunca. Mientras limpiaba la biblioteca, fingiendo normalidad, notó que uno de los estantes tenía un leve desnivel. Al mover algunos libros para acomodarlos, se dio cuenta de que había un doble fondo. Lo empujó con cuidado y allí, dentro de un compartimento oculto, encontró una pequeña caja de madera con cerradura oxidada. Miró hacia todos lados. Nadie. Sacó la caja, la escondió entre sus utensilios de limpieza y la llevó a su cuarto en silencio. Horas después, ya entrada la noche, con las manos sudorosas y el corazón latiendo como tambor, logró forzar la cerradura con un cuchillo de cocina. Dentro había varias cartas, papeles antiguos y una fotografía. Marielena la sostuvo con cuidado. Era una imagen desgastada, en blanco y negro, de un recién nacido envuelto en una manta. En el borde inferior, con letra temblorosa, alguien había escrito un nombre: Damián, 14 de julio. Sintió que se le nublaba la vista. Su hijo también había nacido el 14 de julio, y en el tobillo del bebé, visible en la fotografía, estaba la pulsera del hospital que ella misma recordaba, con una pequeña M escrita con marcador, la misma M que ella escribió en la pulsera de su hijo antes de que desapareciera. El corazón le dio un vuelco. «No puede ser», susurró apretando la imagen contra su pecho. «Es él, es mi hijo». Sus lágrimas mojaron el papel amarillento. No tenía cómo explicarlo, pero lo sentía. Esa foto, esa pulsera, esa fecha, todo encajaba. En ese instante, sintió un golpe seco contra la puerta de su cuarto. Saltó del susto. Corrió a guardar la caja bajo el colchón. «¿Señora Marielena?», llamó la voz aguda de Brígida. «¿Está bien?». «Sí, sí. Solo me quedé dormida», respondió disimulando.
El señor Emiliano quiere hablar con usted. Ahora. María Elena se miró al espejo antes de salir. Su rostro lo decía todo. Estaba más cerca de la verdad, pero también de algo mucho más peligroso. Y ya no había vuelta atrás. La sala de estar estaba en penumbras cuando María Elena entró. Don Emiliano estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines. No se giró cuando ella llegó, pero habló con voz fría. «Dígame, ¿ha estado husmeando en lugares donde no debe?» María Elena sintió como la sangre le bajaba al estómago. «Solo hago mi trabajo, señor», respondió con cautela. Él se volvió lentamente y la miró con ojos que no mostraban emociones, pero sí un cansancio oculto. Parecía estar evaluándola, midiendo cada gesto. «A veces el trabajo se convierte en obsesión», dijo, «y las obsesiones arruinan vidas». No dijo más. Solo la despidió con un gesto de la mano. De vuelta en su cuarto, María Elena se sentó al borde de la cama con el pecho apretado. No sabía cuánto tiempo más iba a poder sostener el engaño. Necesitaba ayuda, alguien en quien confiar. Y entonces lo recordó. Zaira. Había sido su mejor amiga en la juventud. Estudiaron juntas enfermería hasta que los caminos las separaron. Lo último que supo era que Zaira trabajaba como asistente privada, precisamente para la familia Sáenz del Río, en la misma época en que su hijo desapareció. Sin perder tiempo, al día siguiente pidió permiso para salir a hacer una compra urgente. En realidad, fue a una cafetería del centro, donde sabía que aún trabajaba una prima de Zaira. Tuvo suerte, la encontró y después de insistir, logró obtener su número. Esa noche, le escribió: «Zaira, soy María Elena, necesito verte. Es urgente. Tiene que ver con mi hijo desaparecido». Horas después, recibió una respuesta seca. «No deberías remover el pasado, Mari. No sabes lo que haces». El mensaje la dejó helada. Pero también confirmó algo. Zaira sabía. Volvió a escribirle, rogándole una reunión. Finalmente, Zaira accedió. Se encontraron en una plaza tranquila al día siguiente. Zaira llegó con lentes oscuros y una expresión tensa. «Mari, por Dios, ¿qué hiciste? ¿Por qué volviste a esa casa?» María Elena la miró directo a los ojos. «Necesito saber la verdad. ¿Tú tuviste algo que ver?» Zaira bajó la cabeza en silencio. Luego murmuró con voz rota: Yo solo seguí órdenes. Nunca supe qué estaban haciendo realmente, hasta que fue tarde, y en ese momento, María Elena sintió que la traición más grande no había venido de desconocidos, sino de la única persona en la que había confiado ciegamente. Después de la confesión a medias de Zaira, María Elena regresó a la mansión con el alma en llamas. No había dicho todo, pero había dicho lo suficiente para confirmar que algo terrible se había hecho a sus espaldas, y que su hijo, ese hijo al que lloró tantos años, había sido parte de un plan frío y calculado. Esa noche, la tensión en el ambiente era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. María Elena decidió arriesgarlo todo. Esperó a que todos se durmieran y bajó nuevamente al sótano, esta vez con una linterna oculta en su delantal. Buscó entre los muebles viejos, entre cajas polvorientas, hasta que encontró un baúl cerrado con correas de cuero gastadas. Lo abrió con esfuerzo, y dentro, entre mantas de lana carcomidas por los años, halló algo inesperado. Un diario de cuero rojo, con las iniciales RS del R grabadas en dorado. Era el diario de Rebeca Sáenz del Río, la madre de Emiliano. María Elena lo sostuvo como si ardiera. Se sentó en el suelo y con las manos temblorosas empezó a leer. Las primeras páginas hablaban de sus días de juventud, de sus sueños de formar una familia poderosa, pero a medida que avanzaba, las palabras se volvían más oscuras. Frases como: «Una sangre humilde jamás podrá mezclarse con la nuestra. El error de mi hijo debe ser corregido, y haremos lo necesario para proteger nuestro apellido», le helaron la sangre. Pero fue una entrada, fechada 14 de julio de hace 6 años, la que la hizo sollozar. Hoy, el bebé fue traído en secreto. La joven no recuerda nada. Todo salió como estaba planeado. Emiliano aún no lo sabe, pero ese niño llevará nuestro apellido,
será criado como un Sáenz del Río. María Elena gritó sin voz, cerró los ojos y sintió cómo el dolor la rompía en 1000 pedazos. No fue un accidente, no fue casualidad, fue un robo orquestado por la madre de ese hombre que ahora le prohibía tocar a su propio hijo. Volvió a esconder el diario, segura de que sería su prueba más poderosa. Ahora sabía quién había ideado todo, pero aún le faltaba una pieza. ¿Qué había hecho Emiliano? ¿Y por qué había callado durante tantos años? Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y determinación. María Elena ahora caminaba con más cuidado, pero también con más fuerza. Tenía el diario escondido, una foto que no dejaba dudas, y un instinto de madre que ya no podía callar. Pero aún faltaba una voz, alguien que hubiese estado ahí, en los primeros años de Tadeo. Fue entonces cuando recordó a la señora Gregoria, una niñera anciana que aún vivía en una casita del terreno trasero. Casi nadie le hablaba, pero ella había estado desde el nacimiento del niño y había sido despedida misteriosamente un año atrás. María Elena se acercó a su casa con un poco de pan y un termo de café caliente. La mujer la recibió con desconfianza, pero también con cierta nostalgia en la mirada. «¿Qué vienes a buscar, hija?», preguntó mientras se acomodaban en su pequeña sala. «La verdad», dijo María Elena mirándola directo a los ojos. «Sobre Tadeo, sobre lo que pasó hace 6 años». Gregoria bajó la mirada. Se quedó en silencio varios minutos. Luego, con un suspiro profundo, empezó a hablar. «Yo cuidé a ese niño desde que llegó a esta casa, pero nunca lo vi nacer. Me dijeron que la madre había muerto en el parto, pero nunca hubo funeral, nunca hubo médico. Solo llegó, envuelto en una manta, una noche de tormenta». María Elena sintió que el pecho se le cerraba. «¿Recuerda si tenía alguna marca? ¿Algo en sus ojos?». Gregoria la miró con ojos grandes. Sí, tenía una manchita en el ojo derecho, como miel. Nunca había visto algo así. Lo llamaban peculiaridad genética. Pero yo sabía que ese niño no era de esta casa». María Elena rompió en llanto. «Es mi hijo, me lo arrebataron, y usted lo sabía». Gregoria también lloró. «Yo solo era una empleada. Tenía miedo. Cuando empecé a hacer preguntas, me despidieron sin explicación. Me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, me iba a arrepentir». Se abrazaron en ese instante. 2 mujeres rotas por el mismo monstruo, el silencio. Antes de irse, Gregoria le entregó algo más, una cadenita de plata con un dije en forma de estrella. Él la traía colgada cuando llegó. Dijo que no tenía valor, pero yo la guardé. Sentía que algún día alguien vendría a buscarla. María Elena la tomó con manos temblorosas. Era la misma cadena que ella le había puesto a su bebé la noche antes de que desapareciera. No quedaban más dudas. Tadeo era su hijo, y ahora estaba lista para enfrentar al hombre que había permitido todo. Después de la conversación con Gregoria, María Elena ya no tenía dudas, pero necesitaba una prueba que hablara por sí sola, una que ningún rico poderoso pudiera negar, una que hiciera justicia, una que dijera: «Ese niño es mío». Esa misma noche, con el corazón en la garganta, se acercó al cuarto de Tadeo mientras todos dormían. Lo encontró profundamente dormido, abrazando un peluche gastado. Con extremo cuidado cortó un pequeño mechón de su cabello. No lo despertó, solo lo miró y sintió cómo el alma se le llenaba de amor y de rabia al mismo tiempo. A la mañana siguiente, pidió un permiso especial para visitar a su hermana enferma y viajó al centro de la ciudad. Allí, en una clínica privada que atendía sin hacer preguntas, entregó la muestra junto con su propio cabello. La recepcionista la miró con compasión al ver sus ojos llorosos. «Los resultados estarán listos en 5 días», dijo la mujer, «pero si es madre, lo sabrá incluso antes de leerlos». María Elena agradeció y regresó a la mansión. Cada día que pasaba sentía más presión, más vigilancia. Brígida ya no la saludaba. Emiliano no la miraba. Y Tadeo. Tadeo se escondía cuando ella pasaba, como si lo hubieran castigado por llamarla mamá.
Los días se hicieron eternos, hasta que finalmente recibió la llamada. Señora María Elena, sus resultados están listos. Puede venir cuando guste. Corrió a la clínica con el corazón latiendo en el pecho como un tambor enloquecido. Entró a la oficina y la doctora le entregó un sobre sellado. ¿Quiere que lo lea por usted? María Elena asintió sin poder hablar. La doctora abrió el sobre, leyó en silencio y luego levantó la vista, con una expresión que mezclaba sorpresa y respeto. El niño es su hijo biológico, coincidencia genética del 99.99%. María Elena se tapó la boca y por fin lloró en voz alta. ¡Lo sabía! ¡Dios mío, lo sabía! La doctora le tomó la mano con suavidad. No sé cómo o por qué lo perdió, pero ahora que lo encontró, no lo dejé ir. María Elena regresó a la mansión con la verdad en las manos y una tormenta creciendo en el pecho. La pregunta ya no era si era su hijo, ahora la pregunta era ¿qué estaba dispuesta a hacer para recuperarlo? La tarde era gris, el cielo anunciaba tormenta, como si la misma naturaleza presintiera que algo iba a estallar dentro de aquella mansión. María Elena caminó firme por el pasillo principal, con el sobre del laboratorio en la mano y la mirada encendida como nunca antes. Ya no había miedo, ya no había dudas, solo verdad. Y una madre dispuesta a todo. Golpeó la puerta del despacho de Emiliano con fuerza. Él abrió, sorprendido por su atrevimiento. «Necesitamos hablar ahora». ¿Se volvió loca? ¿Quién le dio permiso de...? «Cállese», lo interrumpió temblando de rabia. «Yo ya no trabajo para usted. Yo vengo por mi hijo». Emiliano se quedó mudo por un instante. Ella entró sin esperar invitación y puso los papeles sobre su escritorio. «Aquí está la prueba de ADN. Tadeo es mi hijo, y usted lo supo todo este tiempo. Lo permitió». Él leyó el documento, y por primera vez, su rostro se quebró. Ya no era el hombre frío, poderoso, intocable. Era alguien atrapado en su propio infierno. Yo no lo sabía al principio», murmuró hundido. «Fue mi madre. Ella organizó todo. Me dijo que el niño era de una joven que había muerto en el parto, que nadie lo reclamaba». «¡Mentira!», gritó María Elena con lágrimas en los ojos. «Yo lo busqué, fui a la policía, grité en los hospitales, nadie me creyó. Yo solo quería un hijo», se defendió Emiliano con voz desesperada. «Mi esposa no podía tener hijos. Cuando murió, lo único que me quedó fue Tadeo. Que nunca fue tuyo, nunca», rugió María Elena. «Lo robaste, lo criaste como si nada, mientras yo me moría en vida». Él se hundió en la silla, derrotado. No intentó justificarse más. «¿Qué vas a hacer?», preguntó en voz baja. María Elena lo miró con furia, pero también con algo más, algo que la sorprendió incluso a ella, compasión. «No voy a quitarte lo que amas, pero tampoco voy a renunciar a lo que es mío». Le dio la espalda y fue hacia la puerta. Antes de salir se detuvo y dijo: «Tadeo merece la verdad, no de abogados, no de jueces, de nosotros. Tú decides cómo termina esto». Y se fue, dejando a Emiliano solo, con el peso de todos sus pecados encima. Los días que siguieron fueron los más tensos que María Elena había vivido. No volvió a pisar la mansión. Se quedó en casa de una prima, esperando, temiendo, soñando. Sabía que Emiliano tenía el poder de desaparecer todo de nuevo. Podía esconder a Tadeo, podía inventar mentiras, pero algo dentro de ella, muy profundo, le decía que esta vez él no iba a huir. Y no se equivocó. 3 días después, un chofer tocó su puerta. Le entregó una carta. Era de puño y letra de Emiliano. «Nos vemos mañana en el Parque de los Sauces a las 5. Tadeo necesita saber la verdad. Y tú también». El corazón de María Elena se desbordó. Apenas pudo dormir esa noche. Cuando llegó la hora, se vistió con su mejor blusa, la misma que usaba el día que su hijo nació. Se perfumó, peinó su cabello y fue. Allí estaban, Emiliano de pie, nervioso, y junto a él, Tadeo. El niño la vio y sonrió, como si el alma le reconociera, incluso sin entender por qué. «Hola»,
dijo Marielena agachándose a su altura. «Hola, ¿vas a quedarte conmigo ahora?» Marielena se tragó las lágrimas. «Eso depende de ti, mi amor». Emiliano se aclaró la garganta, se arrodilló junto a su hijo y lo tomó de la mano. «Hijo, hay algo que necesitas saber, una verdad grande. La mujer que tienes frente a ti es tu mamá, tu verdadera mamá». Tadeo parpadeó, lo miró, luego miró a Marielena. Se quedó en silencio, pero no lloró. Solo extendió los brazos y la abrazó. «Yo lo sabía», dijo con una sonrisa. «Te soñé muchas veces». Marielena se derrumbó en ese abrazo. Su hijo, después de tantos años, al fin estaba en sus brazos, pero había más. Emiliano los observaba, con lágrimas en los ojos. Luego dijo: «Te juro que no supe nada hasta que ya era tarde, pero no quiero que me odie, ni a mí, ni a ella». Marielena lo miró. Lo vio roto, humano, y por primera vez entendió algo muy profundo. Tadeo no había tenido una sola madre, había tenido dos, una que lo parió y otra que, aunque basada en una mentira, lo amó con todo su ser. Era una historia de dos madres y de un solo amor verdadero. El viento soplaba suave entre los árboles del parque, como si el mundo también quisiera guardar silencio ante aquel momento sagrado. Marielena y Tadeo seguían abrazados. El tiempo, las lágrimas, los años perdidos, todo se había detenido en ese instante en que una madre y su hijo se volvían a encontrar. Pero no todo estaba resuelto. Las heridas del pasado no desaparecen con un abrazo, sanan lentamente, con amor, con verdad y con perdón. Emiliano se sentó en una banca cercana. No intentó interrumpir, solo miraba. Por primera vez, parecía pequeño dentro de su propia historia. Un hombre que lo había tenido todo, y que por miedo o por lealtad a su madre casi lo pierde todo. «Quiero que vivas con nosotros», le dijo Tadeo a Marielena, tomando su mano con fuerza. «Para siempre». Ella lo besó en la frente, conteniendo el llanto. «Voy a estar contigo, mi cielo. Ya nadie nos va a separar». Emiliano se levantó y se acercó con cautela. «Si me dejas, quiero ser parte de su vida también», dijo con voz quebrada. «No quiero perderlo, y no quiero que él pierda todo lo que ha conocido». Marielena lo miró largo rato. Vio al hombre que le había arrancado una parte del alma, pero también al que cuidó de su hijo en su ausencia. No había inocencia, pero tampoco odio, solo humanidad. «No te perdono por lo que hiciste», dijo con firmeza, «pero te agradezco que, aunque por los motivos equivocados, nunca le faltó techo, comida ni educación». Hizo una pausa, respiró hondo y luego agregó: «Él te quiere y yo no voy a romper eso. Solo te pido una cosa, nunca más le mientas». Emiliano asintió bajando la mirada. Pasaron las semanas y poco a poco lo imposible se volvió real. Marielena empezó a visitar la mansión, pero ya no como empleada. Iba como madre, como figura que ahora era reconocida, aceptada y sobre todo amada por su hijo. Se mudó a una pequeña casa cerca del barrio. Tadeo la visitaba todos los fines de semana. Aprendieron a cocinar juntos, a leer cuentos, a reír. El lazo que habían perdido creció como fuego. Y un día, sentados en el patio, Tadeo le preguntó: «¿Por qué lloras, mamá?». Ella le sonrió acariciando su cabello. «Porque a veces los sueños sí se cumplen». «¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si fueras Marielena? ¿Perdonarías a alguien que te arrancó lo más sagrado, pero que también amó con todo el alma a tu hijo? Queremos leerte. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te hizo llorar, te hizo enojar o te dio esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, considera dejar un super thanks. Tu ayuda financiera nos permite seguir creando estas historias que sanan, que inspiran y que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y ahora, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla para seguir viviendo emociones como esta. Te prometo que no te vas a arrepentir.
Gracias por estar aquí y por sentir con nosotros.